Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos arrancando una semana más, un mes más. Así es de que esta semana nuestras rutinas serán con autocargas. Es decir, no utilizaremos implementos, sí protocolos de tiempo, 30 segundos. Pero antes de decirle cómo le vamos a hacer, vamos a darle la bienvenida a Super Liz. Muy buenos días, ya estamos listos para calentar y antes del calentamiento, amigos, allá en el estudio les mandamos un fuerte abrazo y que también sea un excelente inicio de mes, excelente inicio de semana, ¿ok? Bien, vamos a empezar con nuestra rutina del día de hoy, son piernas y pompas de acero. Así es de que solamente vamos a calentar nuestro tren inferior y vamos a empezar trotando suave. Vamos a trotar durante 2 segundos. 1, 2, paramos. Ahora, pierna derecha la jalo y contamos 2 segundos. 1, 2, soltamos, 2 segundos de carrera. 1, 2, cambio. Pierna izquierda, jalo, 1, 2 y así nos vamos constantemente hasta cumplir 15, 16 segundos para con la carrera estacionaria elevar la frecuencia, oxigenar el cuerpo, que nuestra temperatura sea la idónea para nuestro entrenamiento y después estiramiento dinámico para preparar esos músculos inferiores, que en este caso van a ser los femorales y glúteos, ¿ok? Muy bien. 1, 2, cambio, jalo fuerte, arriba, hombros atrás, 1, 2 y venga, carrera estacionaria, 1, 2 y la última, jalo pierna izquierda, 1, 2. Ok, vamos a preparar bien esas piernas. Un movimiento va a hacer que estiremos el cuádriceps. En este caso, llevamos el pie derecho atrás. Entonces aquí nuestra pierna derecha está preparando nuestro cuádriceps, la parte frontal derecha de nuestra pierna. Y nos vamos a inclinar un poquito, la pequeña flexión de rodilla y vas a sentir una tensión en la parte posterior de tu pierna izquierda. Así es de que preparamos de una pierna la parte posterior y de la otra pierna la parte anterior. Entonces, brazo al frente para tener equilibrio, jalamos una pierna atrás, nos inclinamos y duramos 8 segundos. Para calentar, ya sabes, no más de 8 segundos, ¿ok? 3, 2 y 1. Muy bien, así de sencillo es nuestra activación, nuestra preparación de piernas. Entonces, vamos a hacer 30 segundos. De esos 30 segundos, 20 segundos activos por 10 segundos de descanso de la primera técnica. Posteriormente, 20 segundos, descansamos 10 segundos de nuestra segunda técnica. Entonces, autocarga, nuestro propio peso. Vamos a hacer nuestra primera técnica. 3, 2, 1. Vamos a girar hacia el lado izquierdo. Hacemos un desplante. Regreso a posición de sentadilla. Sentadilla, regreso y cambio. ¿Ok? Ahí, con esos movimientos, vamos a estar sacando todas las repeticiones posibles durante 20 segundos. ¿Ok? Checa nuestra posición cuando bajamos, la rodilla queda por debajo de cadera, hombro y la que está al frente. Nuestro límite puede ser la punta del pie. Has escuchado muchísimo que esa punta del pie, que esa rodilla no rebasa la punta del pie, pero también eso depende mucho de la estructura ósea de cada persona. Hay gente que tiene huesos muy largos, por lo tanto, sí puede llegar a pasar esa rodilla un poquito, ¿ok? Uno más, Liz. Y listo. Bien, pasaron 20 segundos y nos vamos a la segunda técnica. Descansa 10 segundos, nos vamos a ir a sentadilla estática, 10 segundos y después vamos a rebotar 10 segundos. ¿Lista? Venga, sentadilla estática, ahí. Yo les pido que los brazos estén en diagonal, hacia el frente, la vista hacia el frente para no encorvar la espalda y las rodillas hacia afuera. Ya que hayas terminado esta técnica, 10 segundos, en esa posición, sin levantarte tanto, empezamos a rebotar. Y ahí vas a sentir ese ardor en tus piernas, en tus pompas. Y con estas 2 técnicas sencillas, vamos a conseguir eso que te prometí. Nuestras piernas y pompas de acero. 5, 4, 3, 2 y arriba. Muy bien, descansamos 10 segundos. Con eso, llevamos 1 minuto. Ahora, vamos a mostrártelo, una repasada. Entonces, 20 segundos de un desplante, una pierna, regresas y después vamos a sentadilla. No hay que correr, no es necesario hacerlo rápido. Al hacer desplante, te estás concentrando en tus glúteos, en tu glúteo, ¿ok? En la sentadilla, pierna en general. ¿Ves el glúteo? Ahí está. Esta pierna
es la que está trabajando, entonces lo estamos haciendo alternadamente. Una técnica me sirve para trabajar la parte posterior de pierna, la otra técnica la parte anterior de la pierna. Y por último descansamos 10 segundos, nos quedamos en 10 segundos de sentadilla estática. Al paso de esos 10 segundos de sentadilla estática, ve cómo ella, al tener los brazos en diagonal, provoca que su espalda esté totalmente derechita. Lo hacemos tantito en perfilis, por favor. Fíjate, lanza los brazos allí, hacia abajo, y ve cómo su espalda se encorva, se relaja, pero si ella pone los brazos en diagonal, entonces hacemos una perfecta posición de la espalda, una espalda neutra, fuerte, y no va a haber ninguna molestia, ¿ok? Le botamos 10 segundos. Y entonces eso sería nuestra rutina. Te reto a que lo hagas 4 minutos a 5 minutos. Y así fue la rutina de este nuevo mes, de esta nueva semana. Nosotros somos Lizeth Raye, tu coach Memo Corral. Esto es En Forma y regresamos las cámaras a los estudios. Amigos, que sea un excelente inicio de semana, lleno como siempre de mucho ánimo. ¡Venga! Entonces vamos.